Te amamos. ¿Cuántos aman a nuestro Rey eterno, a su Rey infinito? Es Él. Señor, Jesucristo, Rey infinito, Cristo eres nuestro Salvador. A través de los años he tratado de aprender y seguir conservando un corazón agradecido para con Dios y
y entender que toda la experiencia de la vida, de lo que me ha tocado hasta hoy vivir, ha sido resultado y producto de la bondad de Dios, porque ciertamente, como enseña la Escritura y aprendemos a través de los años como pueblo de Dios, como hijos de Dios, y debiéramos aprenderlo como humanidad, Dios es bueno. Así lo revela la Escritura de principio a fin. Un Dios bueno, un Dios bondadoso, un Dios misericordioso, que siempre está presto a cuidar a su creación, a toda la humanidad, y por supuesto de una manera particular, como lo decimos nosotros los que somos parte del pueblo de Dios, de la iglesia de Jesús, a nosotros sus hijos, a nosotros su pueblo, porque ciertamente Dios es bueno. Yo quiero leer unos pocos versículos del Salmo 36, quiero leer el número 1. La reflexión de esta noche le puse ciertamente Dios es bueno. Dice el versículo 1: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y el Salmo 136 contiene una gran cantidad de versículos relacionados a la experiencia del pueblo de Dios, a Israel. El versículo 10 dice: al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Y Dios tuvo que traer esta plaga sobre Egipto para después de esa convencer de una manera un poco dura, diría yo, a Faraón, que necesitaba dejar a ir al pueblo de Dios para que este pueblo saliera de Egipto, de la esclavitud que había ya tenido por muchos años, y salir al desierto a adorar a Dios. Este pueblo, este salmo, como decía, tiene esa base de contar la experiencia del pueblo de Dios. Quiero leer otro versículo ya al final del Salmo. Dice: Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Y luego dice del 24 al 26, versículos 24 al 26: y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Y termina el Salmo diciendo: alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. La bondad de Dios, la misericordia de Dios, ese elemento del carácter de Dios, la misericordia que hace que un Dios bueno se extienda a nosotros, cubriendo, diría yo, nuestras faltas, nuestros pecados, perdonándonos nuestros pecados, pero también tolerándonos y aguantándonos a través de la vida. La historia del pueblo de Israel es la historia de una nación que Dios, desde un hombre, una familia, desde Abraham y su esposa, hasta sacar una gran cantidad, miles de personas de la esclavitud de Egipto. Es la historia de un pueblo que le tocó aprender a conocer a Dios, a conocer a su Dios, y un pueblo rebelde en muchos sentidos, que a pesar de contar con el favor y la mano poderosa y milagrosa de Dios, lo vemos a través de toda su historia, pues se rebeló en muchas ocasiones contra Dios. Y nosotros debemos cuidar, no caigamos en lo que yo caí un tiempo leyendo la Escritura. Pensé, estos israelitas, sí que de una vez pensé todo lo que Dios ha hecho con ellos, y cómo son, y cómo fueron, y cómo respondieron y se rebelaron en muchas ocasiones contra Dios. Y mientras yo pensaba en eso, el Espíritu de Dios habló a mi corazón y me dijo: Quique, vos sos peor. Así percibí la palabra de Dios en mi corazón: vos sos peor que ellos. Y entonces Dios me llevó a entender que, teniendo toda la experiencia y la escuela y la historia del pueblo de Israel y la historia de las demás naciones que la Biblia describe, aún así yo en muchas ocasiones me he rebelado y he actuado en contra de Dios y su palabra, y he pagado el precio. Y tengo que entender que ciertamente nosotros ahora, como pueblo de Dios, en una dimensión diferente, en tu caso, en mi caso, nosotros como pueblo de Dios, si somos hijos de Dios y hemos conocido a Cristo como Señor y Salvador, pues el Espíritu Santo de Dios mora en nuestro corazón. Tenemos toda la fortaleza a través de Él, el consuelo, la guía, la enseñanza, ese recordarnos del Espíritu Santo continuamente las palabras de Dios, para que vivamos de acuerdo a Dios. Y en ese sentido
podría decirse, tenemos mejores opciones que el pueblo de Israel, al que pues Dios trataba y moraba, vivía fuera de ellos, y tenían la ley escrita, como decimos, en tablas, las tablas de la ley. En nuestro caso, esa ley de Dios ha sido escrita a través del nuevo pacto en la tabla de nuestro corazón. Así que tenemos que reconocer y entender permanentemente en nuestra vida cristiana que Dios es bueno. Y quisiera mencionar algunas experiencias de mi vida que me han servido a través de los años para afirmar esa verdad de Dios en mi corazón, y hasta la fecha, después de muchos años ya de conocerle, 42, 43 años, seguir reconociendo que Dios es bueno y seguirá siendo bueno mientras dure nuestro caminar terrenal. La primera cosa que quisiera mencionar ocurrió en el año de 1975. No recuerdo exactamente el mes ni el día. En ese año nosotros como familia, yo tenía entonces 17 años. En ese año nos movimos a vivir al lugar que todavía está la casa donde decimos es nuestra casa, y recuerdo las palabras que cuando apagaron la luz en el cuarto donde dormíamos, recuerdo las palabras que mi madre le dijo a mi papá, y todavía no dejo de conmover mi corazón por ellas. Apagaron la luz y mi madre le dice estas palabras a mi padre. Ay, Julio, le dijo, al fin estamos en un lugar donde nadie nos puede sacar. Bueno, mi mamá tenía razón, era el primer lugar que ellos compraron como familia, y ciertamente de ahí salió mi padre, su cuerpo para la presencia de Dios. Mi padre para mí, el cuerpo de mi padre para el cementerio, y mi madre muchos años después, hace ya casi 4 años también, pues salió su cuerpo para el cementerio. Ella tuvo la oportunidad de reunirse con Dios, porque como la Biblia enseña, estimada es a los ojos de Dios la muerte de los santos. Así que esas palabras de mi madre me sirvieron como una escuela de vida. A los 17 años, por primera vez yo tomé conciencia de lo que podía ser para uno como persona y para una familia el tener un lugar propio. Yo para entonces no tenía conciencia de eso, pues ya estaba estudiando. Mis padres habían provisto para toda mi vida desde que estuve en el vientre de mi madre hasta esa edad, y entonces inconsciente en una gran medida de responsabilidades y trabajar, pero aprendí que la importancia que es tener un lugar para vivir que es propio. Y eso pues en una medida empezó a producir gratitud en mi corazón. Aunque a mis padres ese terreno les costó hoy, si les digo que el terreno nos costó 400 quetzales, ¿verdad? Hoy diría, eso no es una nada, cualquiera se lo regala a uno, bueno, tal vez no tanto así, ¿verdad? Uno se lo regala a cualquiera o lo dona, pero a ellos les costó juntar ese dinero. Así que apreciamos y estimamos la bondad de Dios. Yo tomé conciencia a los 17 años hasta hoy, ¿verdad? Hoy mucho más ese lugar donde estamos, ¿verdad? Una herencia que mis padres le dejaron a mis hermanas. Construyeron una casa donde vivíamos. El terremoto de 1976 rajó la casa. Todavía está los que conocen el lugar donde vivo, es el exterior de la casa. Ahí está rajada la casa. Ahí estamos todavía, ¿verdad? Pero nunca se me va a olvidar eso, porque ciertamente aunque a ellos les costó juntar el dinero, y hoy a través de los años mi familia, yo puedo decir, Dios es bueno, ha sido bueno y seguirá siendo bueno, ¿verdad? Esas palabras de mi madre, ese terremoto de 1976 que pues sacudió un poco mi vida, pero no tanto, insensible como no tienen idea para ese tiempo. Y aunque sí me dio un poco de temor, traté de no mostrarlo externamente. Y aunque empecé a aprender que Dios era bueno, pues todavía continué con algunas luchas en mi corazón. El verdadero terremoto a mi vida llegó en 1979. Los siguientes años ya un poco más consciente de la vida, particularmente de los 13 a los 21 años, lo he dicho en otras ocasiones, que también tiene que ver con la segunda experiencia que voy a contar, que me ha servido para atesorar en mi corazón esa verdad de Dios y su palabra, que Él es bueno.
De los 13 a los 21 años, la mayoría de las noches cuando meditaba ya en la oscuridad de mi cuarto, del cuarto donde dormíamos, y pensaba, las preguntas que subían a mi mente, a mi corazón era: ¿quién soy? ¿Para qué estoy aquí en la tierra? ¿Qué propósito, qué sentido tiene la vida? Y obviamente yo mismo me daba algunas respuestas. Bueno, decía en aquel tiempo cuando estaba estudiando, si estoy estudiando por alguna razón, estoy estudiando, aunque no la sabía. Cuando yo empecé a trabajar a los 18 años, gracias a Dios, 2 o 3 meses después de graduarme, 4 meses y mucho, me ubiqué en una empresa a través de un amigo, me contactó allá, empecé a trabajar y decía, bueno, por alguna razón estoy trabajando, y ciertamente recibía el dinero, lo usaba para mi vida, un poco ayudar en la casa, pero el verdadero terremoto llegó a mi corazón en esos años, y para el 79 ya la crisis se había hecho mayor en mi corazón. Así que desde ahora puedo ver en perspectiva, en contexto, que ese tiempo, esas noches de soledad en mi corazón, pensando ahí, yo sé que ahora que no estaba solo, que un Dios bueno estaba ahí conmigo. El final de mis pensamientos era pensar esto, y con eso aplacaba un poquito los sentimientos de mi corazón. Bueno, decía yo, si Dios me hizo con un propósito, y aunque en ese tiempo no lo entendía, esa verdad y esa realidad que en algún punto de mi vida había aprendido, que Dios era el creador, pues consolaba mi corazón. Así que la segunda experiencia que quiero contar como parte de esta reflexión, Dios es bueno, ocurrió en 1979. Pedro, uno de los mejores amigos que he tenido a través de la vida, empezó a asistir a un grupo cristiano a la Antigua, al Centro Cristiano de la Antigua. Yo vi su cambio de vida, su cambio de palabras, su cambio de expresión, su rostro, una alegría diferente que empezó, un sentido de la vida que empezó a tener diferente, y me empezó a hablar de Dios, me empezó a hablar de Jesús. Yo por meses rechacé sus invitaciones para asistir al grupo, pero obviamente ya Dios estaba tratando conmigo. Así que en abril de 1979, entre abril y mayo del 79, yo tuve la oportunidad de asistir a la primera reunión de un grupo cristiano allá en la Sexta Avenida y Sexta Calle de la Antigua Guatemala. Y ahí tuve la oportunidad por primera vez presencialmente, no recuerdo si físicamente había oído de lejos en otro lugar, escuchar algunas canciones entonadas y después aprendí, para alabar y adorar a Dios. Y en la primera reunión, pues una de las canciones que cantaron mi amigo Jesús, esa canción que dice, solo en Él encontré esa paz que busqué, solo en Él encontré la felicidad. Y algo en lo profundo de mi corazón me dijo que la respuesta, me hizo entender que la respuesta a las dudas y a las inquietudes de mi corazón en cuanto a la razón de la vida estaban en Dios. Así que la segunda experiencia que marcó mi vida para siempre en cuanto al hecho que Dios es bueno tiene que ver con que en 1979, entre abril y mayo de ese año, yo tuve la oportunidad de reconocer a Cristo como mi Señor y Salvador. Entendí que Él había muerto en la cruz, ya lo sabía de antes, pero no lo había entendido así para mi vida, que Él había muerto por mis pecados en la cruz, que Él había resucitado entre los muertos, y como me explicaron, había muerto y había resucitado para darme salvación y vida eterna, perdón de pecados. Así que tomé la decisión de creer eso, de confiar en Él como Señor y Salvador, y ahí empezó un proceso de cambio en mi vida que hasta hoy sigo agradecido con Dios. Como lo creo, como lo pienso, como lo siento en mi corazón, cómo pagarle a Dios la realidad de mi salvación. No tuve que hacer nada más que tomar una decisión de creer. Y ese momento trascendental para mi vida significó el momento en que Dios me perdonó en Cristo y mi nombre fue escrito en el libro de los cielos, y a partir de allí empecé a atesorar en mi corazón la verdad que me fue enseñada, de que yo ahora ya no me iba a ir a un lugar de condenación, al infierno sabía que se iban los que iban a condenación, sino el día que me muriera, ya pasaron 42, 43 años para acá, yo iba a estar con Dios en su presencia eternamente y para siempre. ¿Cómo pagarle a Dios? ¿Cómo devolverle a Dios esa gran realidad? Porque ciertamente Dios es bueno. Y la mayor manifestación de la bondad de Dios, del hecho de que Dios es bueno, de la misericordia de Dios para nuestra vida, es precisamente ese momento en el que tú y yo tomamos esa decisión
y pasamos de muerte a vida, de condenación eterna a salvación eterna, de ser nada, de no ser pueblo, a pasar a ser parte de la familia de Dios, de la iglesia de Dios, de la iglesia universal, pero también parte de una iglesia local. Así que como parte de esa experiencia empecé a asistir a ese grupo los lunes y los jueves que tenían reunión, y los domingos no iba porque me gustaba jugar mucho fútbol, así que por algunos buenos meses, no sé si un año por lo menos, más o menos, o un poquito más, yo no asistí los domingos en la mañana a la congregación, pero empecé a disfrutar de ese lugar donde yo podía pertenecer, donde ahora pertenecía. Ese grupo de personas, esos creyentes que nos reuníamos en la Sexta Avenida y Sexta Calle, eran una iglesia local. Ahora lo veo así, a través de los años aprendí eso, y eran mis hermanos en la fe. Familia que Dios me regaló en el pacto que yo acepté en Cristo Jesús como parte del nuevo pacto. Una nueva familia. Empecé a tener, ahora tenía mis hermanos en la sangre, y ahora empecé a aprender, tenía hermanos en la fe. Ahora tenía gente otro lugar donde yo podía cultivar y desarrollar amistades, algunas de ellas que conservo hasta hoy. Gente que ha bendecido mi vida, porque eso es la familia de Dios, y eso es parte de la bondad de Dios para mi vida, para nuestra vida, de reconocer el hecho que Dios es bueno, porque nunca nos ha abandonado, nunca quiere que estemos solos. Él nos hace habitar en familia. Ahora somos parte de la familia de Dios. La iglesia local, un grupo pequeño, un grupo grande donde estamos, que es un lugar para pertenecer, pero también es un lugar para crecer. Y ahí esa fue la época en mi vida en que empecé a leer la Biblia, las Sagradas Escrituras, una experiencia que hasta hoy sigo disfrutando. Mire, después de tantos años de seguir leyendo y leyendo la Biblia, uno pasa por pasajes donde dice: esto parece que nunca lo hubiera leído, esto parece que nunca lo hubiera aprendido, porque la Biblia, las Sagradas Escrituras, esos libros que Dios nos hizo llegar para que aprendiéramos de Él, lo que Él nos ha revelado de sí y de la vida y de nosotros, es una riqueza, y hay ahí para aprender toda la vida. Así que mi familia en el Señor, la iglesia local, se convirtió para mí en un lugar para pertenecer, en un lugar para crecer. Ahí tuve amigos, ahí tengo amigos todavía, hoy tengo amigos, ahí tengo personas que han sido mis mentores a través de la vida, Esta semana platicaba con uno de ellos, Ronnie Gilmore, por teléfono, y platicar con él, con la persona que nos formó, una de las personas que nos formó y discipular en el Señor, es traer a la mente y al corazón una serie de recuerdos de esos primeros años del cristianismo que marcaron nuestra vida para siempre, ¿verdad? Una nueva dimensión de vivir, y ahí aprendí a ser una mejor persona a través de las enseñanzas, a través de meditar en las Escrituras, un mejor hijo, un mejor trabajador, un mejor guatemalteco. Allí empecé a aprender el hecho de que todo lo que soy, todo lo que tengo es de Dios, incluyéndome, porque fui comprado con precio, ¿verdad? Aprendí también que esa iglesia local es un lugar para servir. Aunque servir es tan amplio como toda la vida, te invito a escuchar la reflexión del domingo, que vamos a hablar precisamente de servir a Dios y a la gente, ¿verdad? Y esa experiencia de la salvación hasta hoy me sigue ayudando a reconocer que ciertamente Dios es bueno. Y la otra experiencia que quiero compartir como parte de esta reflexión de reconocer el hecho que Dios es bueno, Dios me impresionó para compartir con este tema hace unas 2 semanas. Ahí en mi cuarto tuve un tiempo con Dios en el que, pues como parte de ese tiempo, paré llorando, agradeciendo a Dios lo bueno que es. La tercera experiencia que quiero contar, 1980 más o menos, un año, un poco menos de estar en el Señor. Recuerdo que hablando de aprender a esa realidad de que todo es de Dios, incluyéndonos lo que somos y lo que tenemos. Él formó nuestra vida con un potencial tremendo en nuestro corazón, nos ha dado dones, habilidades, destrezas, cosas que podemos cultivar a través de la vida. Pero otra de las cosas que aprendí es el hecho de que Dios es un Dios bueno que quiere bendecirme
en todo sentido, mi vida, mi corazón, mis relaciones familiares, de trabajo, de iglesia, de país. Pero es un Dios también que quiere bendecirme en lo material. Así que un año más o menos después de haber nacido de nuevo, aprendí a reconocer a Dios en todo, aprendí a diezmar. Yo sé que hay una serie de pensamientos en cuanto al diezmo, que es parte de la ley, que es parte del Antiguo Testamento, que en el Nuevo Testamento, dicen algunos, no se enseña, aunque sí se enseña. Jesús dijo que a los fariseos les dijo que era necesario diezmar la menta, el eneldo y el comino, pero lo que ellos no debían haber olvidado también era la misericordia. Y aunque hay muchas enseñanzas en ese sentido, déjeme decirle que Dios me enseñó a mí a devolverle a Él el 10% de todo lo que gano, no en una enseñanza de domingo, sino en mi casa. Estaba leyendo para entonces un libro que se llama Oye Dios, y me recuerdo que la experiencia que tuvo ese hombre que escribió el libro fue, Dios lo llevó a Malaquías, a ese pasaje de Malaquías 3, donde Dios anima a su pueblo Israel a volverse a Él, y el pueblo de Israel describe el libro Malaquías, le dice: ¿en qué hemos de volvernos a ti? Y entonces Dios les responde con una pregunta, y hace la pregunta: ¿robará el hombre a Dios? Y entonces dice que el pueblo de Israel le ha dicho: ¿en qué te hemos robado? Y Dios le responde: en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Y luego los desafía: traigan todos los diezmos al alfolí, haya alimento en mi casa, derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Les ofrece cuidar sus cosechas, les ofrece cuidar sus ganados, les ofrece abrir las ventanas de los cielos y derramar sobre ellos bendición hasta que sobreabunde. Pero la experiencia que yo tuve fue el hecho de que yo me jacté por un tiempo en mi vida. Lo digo así porque me jacté o yo me ufanaba de que yo no robaba, aunque ciertamente ya conociendo a Dios tuve que reconocer que sí, en muchos lugares robé lapiceros. En la empresa donde trabajé antes de conocer a Jesús yo robé tiempo extra, hice tiempo extra de más, pude haber trabajado 8 horas normales, lo confieso, lo quiero decir con vergüenza, ¿verdad? No me alegra poder decirlo, pero fue una verdad en mi vida. Trabajaba las 8 horas normales, pero trabajaba lento, ¿verdad? Así que después me quedaba hasta las 5, hasta las 6, porque eso me significaba ganar 1 o 2 horas extras diarias más, y eso me significaba un poco más de salario. Así que aunque yo creía que no era ladrón, sí era ladrón de muchas maneras. Ya Dios me perdonó de eso. Así que cuando yo leí ese pasaje, pues yo supe que Dios estaba hablando a mi corazón. Tuve una experiencia con Dios allá en mi casa, en un día de trabajo. A propósito pedí permiso en la empresa que me dieron para ir a la casa. Yo sabía que tenía algo que hacer, solo que no sabía que tenía que ir a hacer a la casa, y después entendí que lo que tenía que hacer era ir y tener un encuentro con Dios, donde a través de ese pasaje leído no en la Biblia, pero sí en un libro de Malaquías, yo aprendí que le había robado a Dios y que no le había honrado con eso desde que empecé a trabajar. Así que allí mismo tomé la decisión y hice el compromiso personal con Dios hasta hoy de devolverle en los diezmos la honra y la gloria que solo le pertenecen a Él. Por supuesto, estoy agradecido con Dios de que Él no me haya pedido el 90% y me haya dejado solo con el 10%, aunque podía haberla hecho porque es Dios, y hasta hoy pues he atesorado eso en mi corazón. Aprendí que todo lo que tengo, que todo lo que soy es de Dios, incluyéndome, y he aprendido a través de los años que el único dueño y propietario de todo, incluyéndome, de toda la vida, del universo mismo, es Dios, porque Él es el creador de todo, y que los seres humanos, y yo en mi caso únicamente soy administrador, mayordomo de todo aquello que Dios pone en mi mano. Así que aprendí como parte de esa experiencia, y acabo de leer también el libro de Génesis. Así que entendí que Jacob tuvo razón al decirle a Dios en Génesis 28, porque Jacob hace un trato con Dios. Le dice: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre. Mire lo que Jacob le pide a Dios: si fuera Dios conmigo, si me guarda en este viaje, si me dan pan para comer y me da vestido para vestir, y si vuelvo
en paz a casa de mi padre, porque Jacob tuvo que huir de su casa, había robado, había quitado la primogenitura a su hermano, había engañado a su papá, tuvo que salir huyendo porque Esaú dijo: lo voy a matar, le toca salir corriendo. Entonces Jacob decide, él en lo individual, mucho antes de que se estableciera la ley, establecer este compromiso con Dios, este compromiso personal con Dios. Y cuando yo leí Malaquías, ahora entiendo que Jacob tenía razón en un sentido al decirle: si fuere Dios conmigo, si me guardas, si me das pan para comer, si me das comida para vestir, y si regreso en paz. En otras palabras, si tú eres bueno conmigo. Este es el compromiso que hace Jacob: Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y luego dice: y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Más adelante, este es un compromiso personal que Jacob hace con Dios. Él cumple su promesa. Allá Jacob va a tener la experiencia de ir a trabajar a un lugar por sus esposas. En el caso de él tengo que decirlo así, porque después Jacob tuvo hijos con sus 2 esposas y con las siervas de sus 2 esposas. De ahí salieron los 12 patriarcas de Israel, y allá él tiene la experiencia, la dura experiencia también de ser tratado por sus suegros de muchas maneras. Él mismo dice: me has cambiado el salario 10 veces, pero aún en medio de todo ese engaño que él también recibió, él fue bendecido y prosperado por Dios, y luego decide regresar a su tierra, a la tierra que Dios les había prometido. Y obviamente sabía que se iba a encontrar con su hermano Esaú. Ahí está toda la historia en el libro de Génesis, fascinante la historia. Y cuando regresa bendecido y prosperado, encuentra que ya su hermano Esaú estaba tranquilo y estaba en paz, y tiene un encuentro de mucha bendición. Y ciertamente Dios le concedió a Jacob lo que pidió: regresar a su tierra en paz y hacer la paz con su hermano, porque Dios es bueno. Dios es bueno, amados hermanos, y debemos reconocerlo en todo tiempo. Yo quiero animarte, por supuesto me anima a mí mismo también esta reflexión, a reconocer a un Dios bueno y a vivir agradecido con Él. Termino con estas palabras. Por 40 y pico de años he pensado esto y he tratado de que sea parte de mi vida. Como no puedo pagarle a Dios ni devolverle nada en un sentido, porque todo es de Él, por la gran salvación con la que me alcanzó hace 42, 43 años, he encontrado en lo personal que la única forma que yo puedo mostrarle a Dios mi gratitud por todo lo bueno que fue conmigo salvándome, y lo bueno que ha sido conmigo todos estos años acompañándome a mí y mi familia, y prosperándome y bendiciéndome en todo, aún en medio de las crisis de la vida que me ha tocado pasar. Decidí y sigo decidiendo servirle a Él como muestra de la gratitud de mi corazón, y quiero animarte a hacer lo mismo y a que no te pierdas este domingo que viene la reflexión, el llamado más grande que tenemos a ser siervos de Dios, a servirle a Dios y a servirle a la gente. Padre, queremos agradecerte hoy por tu bondad, porque eres bueno, y en tu bondad te extiendes a nosotros, teniendo misericordia de cada uno de nosotros y de nuestras familias en todo tiempo. Gracias por eso, Señor. Ayúdame y ayúdanos a cultivar y a mantener un corazón agradecido para contigo cada momento y cada día de la vida, porque ciertamente tú eres bueno. Te bendecimos y te alabamos, te adoramos con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Rey del cielo, te amamos. ¿Cuántos aman a nuestro Rey eterno, a su Rey infinito? Es Él. Yeah.
eres Señor. Jesucristo, Rey infinito, Cristo eres nuestro Salvador. Eres el Rey.